Buenas tardes, maestros y maestras. Sean ustedes bienvenidos a la conferencia La evaluación formativa dentro de la nueva escuela mexicana. Y bueno, maestro Jorge Servín Jiménez, le comparto el uso de la palabra para que nos distinga con su disertación. Adelante, maestro. Pues vamos a iniciar con estas disertaciones que traemos y que él ya puso de manera muy concreta en la mesa algunos puntos interesantes de análisis con los cuales podemos empezar a desarrollar una propuesta de reflexión clave sobre lo que está sucediendo y sobre lo que podemos seguir trabajando desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Y de manera muy concreta, pues estos espacios en los cuales nos vamos a mover y que estaremos desarrollando en lo que viene de los siguientes años. Solamente quisiera saber si ya se está presentando mi pantalla y que me digan si corre bien para que no tengamos mayor inconveniente. Sí, maestro Jorge. Gracias, maestra Yolita, muy amable. Pues bueno, entonces vamos hoy a trabajar unas reflexiones relacionadas con esto de la evaluación formativa. No es algo nuevo, no es algo nuevo. Sin embargo, lo nuevo está en el sentido que le está dando la nueva escuela mexicana. Ahí sí es muy importante distinguir estos aspectos. Pero además, como siempre lo he manejado, la idea de la nueva escuela mexicana implica muchos cambios y yo me he atrevido a decir, es un cambio de paradigma y lo debemos notar así. A veces a algunos no nos gustan estos cambios porque nos exigen nuevas cosas, nuevas formas, nuevas prácticas, nuevo conocimiento. Pero estamos ante un cambio de paradigma y somos afortunados porque además es un cambio de paradigma que estamos construyendo todos. Eso es también una parte importante que debemos resaltar de esta nueva escuela mexicana. Y como todo cambio de paradigma implica que cambiemos muchos de nuestros conceptos, teorías, prácticas, discurso, creencias que habíamos desarrollado. Y aunque la evaluación formativa la venimos o se ha venido planteando en otras reformas, como en un momento más vamos a ver, a final de cuentas la nueva escuela mexicana le da un sentido diferente. Por eso es necesario que nos ubiquemos ante algo diferente y nuevo. Porque, como bien lo decía Michael Fullan ya hace algunos años, hace unos 32, 33 años, lo decía, lo principal de una reforma educativa no es cambiar contenidos o planes y programas de estudio. Lo principal de una reforma educativa es cambiar la mentalidad de los maestros. Y ahí está la clave. Y estamos haciendo muchos esfuerzos todos por cambiar esta mentalidad. A unos nos cuesta más trabajo, otros ya están desarrollando las cosas de manera muy interesante, muy plena, y bueno, esto ha ayudado también a seguir fortaleciendo esto que es una construcción de la nueva escuela mexicana y que nos corresponde a todos. A final de cuentas, nosotros debemos también asegurar el firme paso que tome la evaluación formativa en estos derroteros de la nueva escuela mexicana. Y con ello también lo que siempre se ha manejado ya en la última década, esta idea, hay que aprender a desaprender. Desaprender muchas cosas que ya no nos ayudan y ya no nos van a servir. Y reaprender otras. Y ese es el camino permanente que se nos exige a los docentes que estamos en un camino de construcción de cosas nuevas. Sobre todo pensando en nuestros estudiantes, en darles nuevas oportunidades de formación y de aprendizaje. Y esto es lo que nos exige precisamente la nueva escuela mexicana. Lamentablemente, y lo he subrayado en muchísimos foros, inclusive en algunas otras presentaciones que me han permitido aquí desde la subdirección, hay un lastre muy importante que todavía nos aqueja a los docentes, la infodemia educativa. Muchísima información que lamentablemente a veces se convierte en desinformación y genera confusión en muchos de nosotros como docentes. Y ahí debemos tener cuidado, porque pareciera ser que ahora, ante un gran abanico de propuestas, de soluciones que se nos lleguen a plantear, muchas de ellas, la verdad es que a lo que nos llevan es a una verdadera confusión. Y ahí es donde los maestros de pronto ya no sabemos qué hacer, ni hacia dónde movernos, ni cómo trabajar. Y esto pues nos lleva sobre todo a un hartazgo
a un hartazgo a veces por la nueva escuela mexicana, porque nos dicen cosas y nosotros recibimos cosas de todos lados y de mucha gente, que de pronto quedamos más confundidos de cómo estábamos al inicio. Inclusive hay algunas expresiones que se han dado como la que presento aquí, que me comentaba una colega en un doctorado. Nos dice, nosotros ya ni nos estresamos, sobrevivimos como podemos didácticamente. Y me parece que ese no debe ser el camino. No debe ser el camino, al contrario, es necesario retomar la esencia que esta nueva escuela mexicana nos está dando y sobre todo llevarla a la práctica, porque tiene unas bases sólidas que nos permiten aterrizarla en lo que hacemos diariamente en las aulas o en las instituciones educativas. Esto nos lleva indiscutiblemente también a afirmar que hay algunos colegas que a estas alturas todavía no han entendido bien a bien la reforma 2022 a la nueva escuela mexicana. Y también pues he sido claro, mucho de ello tiene la culpa la SEP, porque en algunos casos ha dejado ciertas cosas sin una aclaración importante. Pero bueno, nosotros debemos trabajar más allá y debemos esforzarnos por entender estos aspectos clave como lo es la evaluación formativa, en este caso en la nueva escuela mexicana. Y a partir de ahí también, pues saber cómo podemos llevarla a cabo. Pero otro factor que también podemos encontrar y que hemos visto es que algunos docentes, aunque tenemos la formación como tales, se nos olvidó evaluar. O más aún, probablemente se nos hizo tal coco wash que de pronto nos quitaron la esencia de lo que sabíamos que era evaluar y ahora solamente nos atenemos a las inercias que nos van solicitando. Y mucho de ello ya lo comentaba mi estimado doctor Jesús, por ejemplo, la esencia de lo que es PISA, que de pronto nos habían dicho ya se va a eliminar y nos encontramos con la sorpresa de que se vuelva a retomar. Hay factores más de política educativa y más de compromisos con ciertos organismos internacionales, pero que no tienen más allá y que no debemos verlo como un valor muy importante, aunque a veces nos hicieron un coco wash que pensamos y llegamos a defender PISA como si fuera lo máximo de la evaluación. Y debemos también hacer notar que es una política educativa internacional manejada con visiones completamente industrializadas y comercializables. Entonces, desde ahí debemos nosotros también considerar esta idea, desde dónde partimos para entender la evaluación. Y una de las claves importantes es que lamentablemente nos hemos encontrado algunos casos donde se está evaluando más por la ocurrencia. Algunos otros evalúan desde lo normativo, dicen, pero me parece que lo que se ha dejado a un lado es la teoría de la evaluación educativa y entender que hay una teoría muy bien construida, muy bien desarrollada y que tiene que ver con la evaluación formativa y que no podemos reducir, porque también es parte de esa estructura mental que de pronto nos conformaron, no podemos reducir la esencia de la evaluación a lo que es la norma, a lo que nos dice el acuerdo o el reglamento, porque la teoría educativa va mucho más allá de la norma. Entonces, esto es lo que debemos empezar a trabajar y desde ahí empezar a desarrollar propuestas importantes de desarrollo. ¿Qué implicaría? Bueno, implicaría sobre todo el hecho de no tomar como base la norma, porque si no nos va a despojar de la esencia de lo que es desde la teoría educativa evaluar formativamente, porque la norma no está sobre todo en razón y más cuando se maneja de tipo administrativo en razón a lo que es la evaluación formativa. Con estos aspectos, por lo tanto, pues es necesario que salgamos, si es que lo tenemos, de este recurrente adoctrinamiento al que nos sometieron en las últimas reformas educativas, en promedio durante más de 30 años, y empezar a volver a lo que era la esencia de la evaluación formativa, a lo que conocimos antes de las reformas de los años 90 y que nos permitan tener una visión clara de lo que implica evaluar con este sentido. Con ello también tendríamos que repensar, ¿verdad? Que nos han machacado tanto estas ideas
que de pronto pensamos que eso es. Y algunos colegas, quizá los más recientes, que de pronto fueron llegando al ámbito educativo, pues es la realidad que conocieron. Y les pongo esta imagen como ejemplo, que me gusta manejarla mucho para darme a entender en estos aspectos. Es un experimento que se hizo con niños de educación primaria en Estados Unidos. Durante 2 semanas, a ciertos niños, a ciertos grupos de niños de educación primaria, les presentaron esta imagen, les dijeron, mira, aquí tienes a una joven, y les delineaban los aspectos, los diferentes procesos de la imagen donde se resaltaba a la joven, su pestaña, su nariz, su mejilla, su mentón, un collar y su oreja. Y a otro grupo de niños les decían lo contrario, mira, aquí tenemos una persona de edad avanzada, y también delineaban sus facciones. Y así estuvieron durante 2 semanas concretas. Al final los juntan y les preguntan qué es lo que ven, y cada quien defiende lo que les habían dicho. Pero aquí lo importante es eso. También pensar que puede ser que lo que nos dijeron por evaluación formativa no era tal, o lo que nos dijeron por evaluación, y que quizá en algunos casos estamos defendiendo cosas que no son. Por eso nuevamente vuelvo a recurrir al sentido de la teoría de la evaluación, porque nos enseñaron en los últimos años, 3 décadas en promedio, a ver la evaluación formativa de una manera concreta. Y Douglas Reeves lo dice muy claro: con demasiada frecuencia las pruebas educativas en las pruebas educativas y las calificaciones, los docentes las tratan como autopsias. Es decir, ya no hay nada que hacer, ya se nos murió, este es tu resultado y con ese te quedas. Y dice Reeves, al contrario, debemos verlas como exámenes físicos, como esos exámenes clínicos que los médicos nos mandan a hacer a los laboratorios, y de ahí partir. Así está mi alumno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar para ayudarle a que siga avanzando en sus aprendizajes? Y eso es precisamente parte de lo que implica la evaluación formativa. Pero también, y con esto voy cerrando esta primera parte introductoria, tenemos un grave problema. A muchos colegas nos es muy difícil sacarnos las calificaciones de la cabeza. Más aún, hay quienes consideran que poner calificaciones o calificar es evaluar. Y hay que distinguir muy bien: evaluar no es calificar, evaluar no es poner calificaciones o números o literales como nos los pidan. Eso no es evaluación. Que por ahí nos dijeron y nos han venido otra vez machacando constantemente, esa es otra cosa. Pero la teoría educativa nos refiere que la evaluación deba poner forzosamente calificaciones. Y eso es parte de lo que debemos retrabajar. Y es parte de lo que nos exige la nueva escuela mexicana. Entender la evaluación sin calificaciones, la evaluación formativa, que esa es la esencia básica. Porque si no, estaríamos regresando a aquello de lo que queremos salir, ¿no? Y nos convertiríamos en aquellos docentes que, vaya, seguramente recordamos cómo nos fue en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, que de pronto, ¿no?, la calificación era la base y nos decían, y con eso se tiene que forjar el carácter de ustedes y deben aprender a ganarse el 10º o la mitad de un 10º. No, esto no es así. La evaluación es otra cosa completamente diferente. Porque si no, también llegaríamos a esto, ¿no?, a confundir todo este tipo de cosas, que inclusive hasta las hacemos memes, como el ejemplo que estoy proyectando en este momento. Saca 5 mi alumno consentido, pero de acuerdo a la evaluación formativa, si es mi compa, sube a 10. Vámonos. No, no es así. No es así. No es solamente subir por subir. Hay diferentes criterios de trabajo que nosotros pedagógica y didácticamente debemos desarrollar en la evaluación formativa, pero no reducirla a una calificación. De entrada les tengo que decir que en la evaluación formativa no hay calificaciones, y que si pensamos que la evaluación formativa nos puede llevar a calificaciones, entonces no hemos entendido
concretamente qué es evaluar formativamente. Con ello, pues hay indiscutiblemente una necesidad de recuperar la teoría de la evaluación educativa, de la teoría educativa en evaluación. Y bueno, ir a los libros, como diría Newton, hay que subirnos a los hombros de gigantes, hay que subirnos a aquellos que nos iluminen sobre qué es la evaluación formativa y no esperar que de pronto nos den la recetita, que de pronto por ahí inmediatamente entendamos este tipo de cosas. No, hay que subirnos en verdad a analizar lo que es la evaluación formativa. Y lamentablemente, ¿no? Recuperar la teoría, aunque sabemos muy bien que a algunos no les gusta la teoría, pero recordemos que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y hay teoría de la evaluación formativa, hay teoría de la evaluación formativa y sobre ello debemos trabajar. En este punto, veamos qué nos ha dejado alejarnos de la teoría educativa sobre evaluación. Y uno de los primeros aspectos es lo que el maestro Santos Guerra, allá en el 2004, ya hace 20 años, nos mostraba de manera muy interesante en esta imagen, donde por lo general la evaluación siempre estaba dejada al centro del examen y los estudiantes no importaban, porque lo primero, lo principal era la prueba, era el examen. Y bueno, el maestro Santos Guerra aquí nos ilustraba de manera muy concreta. No poníamos en el centro al estudiante. Es más, en algunos casos y muchas organizaciones, y aquí tenemos la OCDE que maneja PISA, lo que menos le interesa es nuestros estudiantes. Pero nosotros estamos ya en otra propuesta, en una propuesta de la inclusión. Entonces debemos entender que estos aspectos vienen desde una forma completamente de exclusión, porque aquí, como podemos apreciar, si se aplica este proceso que se maneja en esta imagen, podemos apreciar muy bien que hay, haciendo y con todo respeto, ¿verdad? Haciendo la analogía de estudiantes con estos animalitos, hay estudiantes que nunca van a subir al árbol. Es decir, de antemano ya están reprobados por su naturaleza, por su conocimiento. Pero esto pareciera ser que no importa, sino lo que importa es si sube o no sube. Hay algunos que lo van a hacer de manera muy rápida. Tenemos al changuito, ¿verdad? Él lo va a hacer de manera muy rápida y va a subir y bajar. En estas ideas raras de evaluación o de medición, el changuito tendría 10 y a lo mejor un poco más. El gato también lo haría sin mayor problema, pero hay algunos que nunca lo van a lograr si no se les ayuda. Algunos otros, como este caracolito, seguramente lo va a poder hacer, pero también va a tardar mucho. Pero nos dijeron, en las pruebas no te puedo dar más allá de 120 minutos y no puedes tardarte hasta donde llegues. No, pero esto no es así, porque entonces estamos anteponiendo las pruebas, los exámenes a nuestros alumnos. Y hay algunos, como el pez en la pecera, que jamás lo va a lograr si no se le ayuda. Si no se le ayuda, pero también nos dijeron, en los exámenes no se ayuda. En los exámenes se debe elaborar de manera individualizada. Y no, la evaluación es otra cosa. Esto es un sentido de medición concreto, porque si no, pareciera ser que todos nuestros alumnos son iguales. Y por lo tanto hay que aplicarles una evaluación homogénea. Pero la nueva escuela mexicana nos está reclamando precisamente el hecho de la diversidad y la inclusión. Y no podemos aplicar evaluaciones homogéneas como en este caso PISA o alguna otra internacional o nacional, porque entonces estaríamos en contra de estos principios importantes de la nueva escuela mexicana, porque nuestros alumnos no son iguales, aunque a veces los uniformamos para que todos sean iguales, pero todos como maestros sabemos que no aprenden de la misma manera. Por lo tanto, aquí existió y sigue existiendo, por fortuna ya no en todos, la idea de que el estudiante debería adaptarse al instrumento de evaluación. Y algunos trabajan para el instrumento de evaluación, pero esto no es así, porque también
se llegó a clasificarlos y a etiquetarlos, que todos lo sabemos, las malas experiencias que dejó esta situación, y que a veces se nos redujo nuestro papel a esto, a moldearles la cabeza o la mente de nuestros estudiantes a la evaluación, pensando que eso era el éxito de nuestros estudiantes. Y entonces tendríamos que ir más allá y entender que nuestros estudiantes son diversos, entender que nuestros estudiantes son completamente diferentes entre ellos mismos. Por lo tanto, tenemos que trabajar una forma de evaluación completamente diversificada y sobre todo que atienda muchas de las necesidades de todo el conjunto de estudiantes que tenemos. De ahí que entonces habría que también repensar qué es evaluar, qué es evaluar. Y bueno, para no estar de pronto divagando en autores, en algunas propuestas, pues creo que podemos partir desde la esencia de la etimología. Evaluar, que viene del latín clásico y después del francés antiguo, se desprende etimológicamente de la palabra evaluar, que significa encontrar el valor de algo, pero no es encontrar el valor numérico, no es encontrar el valor económico, es encontrar el valor que tienen los sujetos como tales. Y esa es la esencia. De hecho, valuer, la palabra valuer, que aquí la tenemos, significa una bandeja grande de arcilla, ¿no? Donde los pueblos antiguos colocaban lo más valioso, que en este caso eran sus semillas y eran sus instrumentos de caza. A esta bandeja que algunos buscadores de oro utilizan para ir a encontrar este metal precioso, también en algunos lugares llaman valuer, porque tiene cosas valiosas. Entonces, evaluar es encontrar lo más valioso que tienen nuestros estudiantes y que no se reduce a algo numérico. Por eso debemos preguntarnos, ante esa gran diversidad que tienen nuestros estudiantes, ¿qué tiene de valioso cada uno? Y esto cambia la esencia de la evaluación. No es preguntarnos cómo voy a clasificar a cada uno, qué etiqueta le voy a poner a cada uno, sino más bien reconocer que cada uno de ellos tiene algo de valioso, ¿sí? De valioso. Y adecuar, porque esa es parte de la evaluación formativa, adecuar mis procesos didácticos a sus necesidades particulares y extraordinarias, porque todos nuestros alumnos son completamente diferentes y no todos van a responder de la misma manera ante ciertas experiencias educativas. Yo a veces les digo, tenemos de todo, tenemos hasta alumnos extraterrestres y no podemos evaluarles de la misma manera, porque cada uno necesita sus propios espacios y tiempos para ir desarrollando lo que se le está pidiendo. No es homogéneo este asunto y para eso nació la evaluación formativa. Por lo tanto, es necesario que entendamos la evaluación desde sus orígenes para entender dónde nos perdimos y recuperar el camino de lo que es la esencia de la evaluación formativa. Y hay un texto que yo lo recomiendo muchísimo porque nos aclara muchos procesos en el sentido de cómo la evaluación se fue convirtiendo en medición y cómo nos confundieron para pensar que medir era casi sinónimo de evaluar. Y les recomiendo este texto de Stephen Jay Gould, que está en español, se tradujo como La falsa medida del hombre, donde nos muestra desde ámbitos sociales, antropológicos y educativos cómo la idea de medición se impuso al sentido de evaluación. Pero más aún, esta idea de medición se impuso desde un ámbito más racista y eugenésico. Y por eso es que nacieron muchos instrumentos para medir desde esta óptica racista. Les adelanto uno que es muy importante, que nació con esta óptica racista e indiscutiblemente eugenésica, las listas de cotejo, que muchos las utilizamos.
y que a muchos nos asombra. Y bueno, a veces hasta me reclaman cuando les digo que las listas de cotejo no son un instrumento pedagógico de evaluación, que tienen un fin completamente excluyente. Y por eso es necesario conocer la esencia de la evaluación, la teoría de la evaluación y por qué nacieron ciertos instrumentos, completamente con sentido formativo, no de exclusión. Y ahí está también la clave. Y este libro va distinguiendo, y después otros autores lo hacen, cómo en el ámbito de la evaluación de pronto se fueron diversificando dos caminos, hubo una bifurcación muy importante, sobre todo el relacionado con el Musermann, ¿sí? El Musermann, que va más en la idea de la medición, con algo cuantitativo, con la expresión de un número, que nosotros le llamamos calificación, que es el que más se impuso o nos impusieron, pero que desde la teoría educativa debemos rescatar la esencia del assessment, que es donde nace la evaluación formativa, hace aproximadamente 90 años. Y nace el assessment, nace para ir en contra del Musermann, es decir, para que nos quitemos esa idea de que evaluar significaba medir. Porque con el assessment lo que se busca es que uno se siente junto con los alumnos y entonces pudiera emitir ciertos juicios de trabajo con ellos. Estas ideas, lamentablemente, en nuestro país no fueron muy desarrolladas, pero hay países que sí tienen bien, hacen una muy buena distinción de cuando ellos promueven prácticas desde el Musermann y promueven prácticas desde el assessment. Y nosotros entonces debemos recuperar la tradición del assessment, donde podamos nosotros darle cabida, porque así está desde la teoría educativa, darle cabida a las propuestas de la evaluación formativa. ¿Qué implicaría esto? Bueno, pues entonces considerar qué es lo que queremos hacer con la evaluación. ¿Excluir a nuestros estudiantes o ayudarles? Lógicamente, muchos de pronto dicen, o aunque no lo tienen consciente, pero sí defienden la idea de exclusión. Ahora, como bien lo señalaba nuestro querido doctor Jesús, ahora que de hace unos meses que se decía, es que es necesario quitar ya PISA y vamos a quitar PISA. Muchos colegas docentes, y a mí me lo decían directamente, decían, entonces, ¿cómo vamos a ver quiénes son los mejores? No, esas pruebas no ayudan para ello. Esas pruebas lo único que buscan es mostrarte los procesos de exclusión. Ahora que se tomaba en cuenta toda esta idea también de quitar UCICAM, ¿no? Y que ojalá también se quite, pues lo que busca es eso, excluir. Pero eso no es evaluar. Eso no es evaluar. Evaluar tiene otro sentido completamente pedagógico. Y entonces ahí la esencia de la evaluación formativa se presenta como un proceso para ayudar a que nuestros estudiantes sigan progresando. Pero dentro de lo que fue este proceso de trabajo, ¿verdad? Este proceso de trabajo de la idea del Musermann, de ver a la evaluación como medición, surgieron muchas propuestas. Ya les decía, en 1882, Francis Galton propuso por vez primera la escala estimativa, pero con un sentido concreto, excluir a los que no estuvieran en los parangones de la escala. Años después, el mismo Francis Galton, en 1909, propone las listas de cotejo. Instrumentos que no nacen en el ámbito pedagógico, nacen en el ámbito industrializado de aquella época, del siglo XIX. Nacen para poder medir las habilidades de los obreros. Por eso yo a veces digo, si en verdad quieres tú utilizar estos instrumentos como la escala, la lista de cotejo, pues habría que repensar si no estás viendo a tus alumnos o no los quieres ver como obreros. Y los alumnos no son obreros, ni estamos en una industria o en una fábrica. Entonces, sin embargo, estos instrumentos se fueron imponiendo y nos los impusieron.
No hace mucho, hace como un año, una colega en una secundaria me decía, pero es que hasta la SEP los propone. Pues habría que repensar, ¿no? Que la SEP no es un ente académico, es un ente administrativo y que a veces no todo lo que nos pueda decir tendríamos que acotarlo. Hay otro instrumento que también nació y este nació con un sentido completamente pedagógico, el test de opción múltiple que lo propuso un maestro rural, un maestro de escuela rural, Frederick Kelly, en 1914. En 1928, Edward Lee Torday, un psicólogo que se dedicaba a medir en educación, y así lo maneja él en sus libros, medir en educación, atrajo la escala estimativa a nuestro continente, sobre todo en Estados Unidos. Y de ahí se socializó. En los años 60 se consolidó la batería pedagógica y desde los años 90, algo que yo considero, ¿verdad? Algo que yo considero los exámenes estandarizados, se propuso una forma que no es evaluación, sino más bien medición, y a la cual yo le llamo la ruina y desmoronamiento de la evaluación, con algunos exámenes estandarizados. Los exámenes estandarizados ya habían tenido su historia en el siglo XIX y habían mostrado su poca valía. Sin embargo, se volvieron a recuperar. Pero esta es una cuestión completamente de imposición ideológica. Pero del lado de la evaluación formativa hay una historia y de teoría educativa que debemos rescatar, sobre todo la que está relacionada con el sentido del assessment. Y eso es lo que los maestros debemos empezar a trabajar. Y debemos empezar a defender, porque eso es lo que nos corresponde como verdaderos pedagogos, salvo que tengas otra tendencia y que tu papel como maestro no esté en lo que corresponde a la nueva escuela mexicana, porque también es válido, ¿no? Es válido que nuestro papel sea otro, no el que nos está pidiendo la nueva escuela mexicana, ni el que nos pide la teoría educativa. Hace poco en un webinar un colega así lo mostraba y decía, bueno, y si no estoy de acuerdo con eso, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues cada quien que defienda su propia ética profesional como docente. Pero los que estamos comprometidos necesitamos recuperar esta esencia del assessment. Y bueno, ya les decía, tiene un planteamiento muy interesante ya hace varias décadas. Nace con un autor que yo también a veces les digo, lo llevamos en la vena educativa, Ralph Tyler, que desde los años 30 empezó a criticar lo que el legado que estaba haciendo las propuestas estandarizadas y las propuestas de los tests, sobre todo con un sentido excluyente. Y Ralph Tyler, que hizo un famoso estudio que le llamaron el estudio de los 8 años sobre evaluación, porque ese fue el tiempo que duró su investigación, pues llegó a la conclusión de que era necesario ampliar el concepto de lo que era la evaluación del estudiante y no reducirlo simplemente a la aplicación de algunos tests y sobre todo de pruebas estandarizadas. Y él fue el que propuso que una de esas formas pudiera ser la recolección de productos de los esfuerzos que los chicos hacían durante todo el año. Y ahí nació la famosa propuesta que muchos llevan, que se denomina portafolio de evidencias. Fue Ralph Tyler el que lo propuso desde esta idea de ver la evaluación de una manera diferente, de una forma de ver el desarrollo de los chicos durante el proceso, durante ese proceso. Y esto es clave en la evaluación formativa. Entonces él siguió ampliando sus ideas en 1950 y sus textos están ahí para que podamos explorarlos, ¿verdad? En 1950, Ralph Tyler dice, lo importante para mejorar la eficacia de la educación, tendríamos que valorar mientras se está logrando el desempeño de los estudiantes, es decir, evaluar durante el proceso. Y esa es una de las claves importantes de la evaluación formativa. Igual, Lee Cronbach, ¿no? que también él estaba más de la mano de la medición, pero ya en sus últimas propuestas manejaba en 1963, es necesario recuperar una forma de evaluación que sea usada para mejorar el curso mientras este aún se está desarrollando.
Entonces vean estas propuestas importantes. Ya no es evaluar al final, es evaluar durante el proceso para mejorar en esos momentos. Y eso es evaluación formativa. Quien le puso el nombre, todos lo sabemos, en el año 67 fue Michael Scriven. Y él fue el que ya definió la evaluación formativa es aquella que se lleva a cabo en el desarrollo del proceso para la mejora durante el mismo. Y esa es la principal característica de la evaluación formativa. Evaluamos durante el proceso para ayudar a nuestros estudiantes a mejorar en ese recorrido. No esperarnos al final, o a veces ya ni los esperábamos, ¿verdad? Evaluábamos y ya ni tenían oportunidad. Tu evaluación es esta, ya no tienes oportunidad de recuperarte. No, aquí lo importante es ir avanzando con nuestros estudiantes. Y esos son los grandes autores base que debemos recuperar desde la teoría educativa. Están sus textos. Ralph Tyler tuvo una propuesta muy importante de muchas obras. Cronbach, aunque les digo que estaba más metido en la esencia de la medición, tuvo algunas propuestas en artículos con lo que es la evaluación ya después llamada formativa. El mismo Michael Scriven tiene varios textos relacionados con la evaluación formativa. Entonces, lo importante es ir, si queremos trabajar evaluación formativa, hay que ir a los autores originales, no a los de segunda, tercera, cuarta o quinta mano, sino tenemos que recuperar la esencia de estos autores originales. Y dentro de ellos hay un autor fundamental, que es el centro, porque hay un antes y un después de la evaluación formativa. Y me refiero a Benjamin Bloom. Benjamin Bloom, que en 1971 sistematizó y promovió la evaluación formativa, sobre todo defendiendo algo muy claro. El propósito de la evaluación formativa no es calificar al alumno, sino ayudarlo a concentrarse en la forma particular del aprendizaje. Y ahí está la clave. Si queremos ver cuál es la esencia de la evaluación formativa en sus orígenes, el texto de Benjamin Bloom es de manera sustancial importante. Quizá la limitante que tuvimos es un texto, yo les digo, por ahí lo debo tener, es un texto de 1000 hojas. Y la traducción la hicieron en Argentina en el año 75, ahorita se los mostraré. Y pocos libros llegaron aquí a México y no se socializó mucho. Pero ahí, de hecho, fueron 5 tomos la traducción que se hizo en Argentina. Pero ahí está. Benjamin Bloom nos muestra claramente cómo trabajar la evaluación formativa en el aula. Más adelante, en los años 90, Black y William realizan una investigación muy importante sobre evaluación formativa y la empiezan ya a clarificar de mejor manera. Y este sí es un texto muy básico, no tiene más allá de 25 cuartillas, es un informe de investigación. Y ellos nos dicen, la evaluación formativa, tomando a Benjamin Bloom, son todas aquellas actividades realizadas por los docentes y estudiantes para obtener información que pueda ser utilizada como realimentación, feedback, de tal manera que ayude a modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje en las que estamos comprometidos. Ese es el mejor concepto logrado en 1998, que recapitula toda la obra de los autores anteriores y también impulsa nuevos procesos en la teoría educativa de la evaluación formativa. Y ahora, ¿no? A partir de este texto que le llama así Black y William, la caja negra, a partir de ello propone que se trabaje la evaluación formativa mediante estrategias, porque Benjamin Bloom proponía el trabajo de la evaluación formativa a partir de pruebas. Y ahorita les voy a mostrar cómo era el proceso de Benjamin Bloom. Por eso es que desde 1998 se empezó a manejar la idea de que la evaluación formativa se trabajara mediante estrategias durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esa es básicamente la esencia. Veamos un poquito de Benjamin Bloom, porque les digo, es base.
Muchos de los textos que se manejan de evaluación formativa tienen como propuesta inicial a Benjamin Bloom. Algunos lo reconocen, otros no. Algunos lo hacen explícito, otros lo hacen implícitamente. Con la propuesta que maneja la nueva escuela mexicana, con la propuesta que manejaron en aprendizajes clave la reforma del 17, que desde mi punto de vista es lo único bueno que tenía, con la propuesta de la RIEP, con el acuerdo 648 sobre evaluación, rescataban a Benjamin Bloom, aunque no le daban el crédito. Pero uno leía las propuestas de evaluación formativa y uno lee a Benjamin Bloom. Entonces lo importante es rescatar a Benjamin Bloom. Aquí están los tomos que en Argentina tradujeron de este librito que se puede traducir como manual de evaluación formativa y sumativa del aprendizaje del estudiante. Y estos son los tomos, que les digo, pocos se socializaron en México, pero sí, todavía los podemos encontrar en algunas escuelas normales, en algunas universidades que tienen algún área educativa. Entonces aquí lo importante es eso. Y sobre todo en estos textos, inclusive en el texto de la taxonomía de Benjamin Bloom, podemos encontrar su propuesta de evaluación formativa y cómo él lo va llevando a un proceso de análisis y de práctica para ir logrando los diferentes niveles. Esa es la propuesta de Benjamin Bloom, que de acuerdo a sus niveles que maneja taxonómicamente, la evaluación formativa nos vaya ayudando para ir superando cada uno de ellos, irlos logrando poco a poco. Ahorita se los mostraré cómo lo hacía. Fue también el primero que sistematizó la idea de que había tres formas o tres maneras de hacer una evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Y él decía, se llevan en procesos diferentes, pero están muy unidas. No podemos separarlas. Y lo sabemos muy bien. La diagnóstica desde Benjamin Bloom era ubicar al alumno de acuerdo al grado de dominio de aprendizaje que tenía, para poder, dice él ahí en su libro, ofrecer una mejor instrucción. Es decir, lo que se hace en una evaluación diagnóstica es detectar los niveles, habilidades, conocimientos que tienen nuestros alumnos para ofrecer mejor instrucción o mejor enseñanza, traducido aquí a nuestro contexto, a los alumnos dependiendo de cómo están. La evaluación formativa, ya les decía, se hace durante el proceso y no se busca calificar, sino ayudarlo a concentrarse en una forma particular de aprendizaje. Y la evaluación sumativa, y aquí está la clave, la evaluación sumativa es una estimación general, sobre todo cuantitativa, que puede ser para certificación o calificación, del grado en que los resultados han sido alcanzados. Pero tiene, y ya lo veremos más tarde, tiene una esencia completamente cuantitativa, a diferencia de la otra. Por eso la nueva escuela mexicana nos propone nuevamente a las dos: evaluación formativa, evaluación sumativa. Y tienen diferencias notables en cuanto a función, momento, énfasis, instrumentación, relación con objetivos. Todavía Bloom trabajaba con objetivos. Aquí nosotros ahora ya trabajamos con proceso de desarrollo de aprendizaje, dificultad de ítem, determinación del puntaje y método para informar puntajes. Entonces, en que es un tratado muy importante, Benjamin Bloom deja en claro qué es la evaluación formativa y lo lleva a su desarrollo taxonómico. ¿Y cómo lo muestra? Y aquí les voy a explicar un poco, queriendo ser lo más claro posible para que entendamos cómo se manejaba desde Bloom la evaluación formativa. Él lo primero que decía era, la lección, recuerden que estamos en los años 70, todavía estábamos trabajando por unidades, ahora ya no se trabaja el diseño curricular por unidades ni por bloques. En aquel entonces sí se trabajaba por unidades y decía, divide tu curso en pequeñas unidades de aprendizaje. Ese es el primer aspecto didáctico.
para que tú puedas ver en esas pequeñas unidades de aprendizaje si tus alumnos la logran o no la logran. Esa es la clave. Es decir, todo el proceso que ibas a desarrollar de trabajo, de enseñanza, de aprendizaje, divídelo en ciertas unidades de aprendizaje. Y cada cierta unidad de aprendizaje aplica una prueba para ver si se logró lo que habías pretendido en esa unidad, y si no se logró, dice él, hay que intervenir inmediatamente de manera pertinente y benéfica. Y entonces lo ilustró con su famosa taxonomía. Por ejemplo, inicias todo un proceso de trabajo educativo. Inicias con la fase, de conocimiento. Y en esta fase de conocimiento realizas las actividades que planeaste. Y antes de pasar a la fase de comprensión, aplicas pruebas para ver si tus chicos lo lograron. Si no lograron esa fase, como dice aquí, debes intervenir inmediatamente, pero con una forma pertinente y benéfica para tus estudiantes. No puedes pasar a la siguiente fase si tus alumnos no lograron la anterior. Y eso es evaluar formativamente. No evalúas para poner números, evalúas para conocer en qué nivel de logro están tus estudiantes para poder ayudarles, darles feedback, retroalimentarlos y que superen los obstáculos para poder avanzar a la siguiente fase. Y entonces llegan a comprensión, vuelves a aplicar otras pruebas después de que termines las actividades de comprensión y defines si están ya en una situación de seguir a la fase de aplicación. Igual, vuelves a aplicar diferentes pruebas para ver si lograron aplicación y entonces poder pasar a análisis. Y si no lo lograron, darles retroalimentación. Esa es la esencia de la evaluación formativa. Ir valorando los logros y procesos durante el desarrollo del trabajo. ¿Mediante qué? Bueno, en este caso, con Bloom, mediante pruebas. Las pruebas que todos conocimos hace años, hace décadas. A lo mejor algunos no las conocieron, ¿verdad? Pero sí tenemos ciertas referencias a ello. Y él nos refleja tanto en su libro de taxonomía como en el libro del manual de evaluación formativa y sumativa, nos dice cuáles puedes aplicar. Por ejemplo, para la fase de conocimiento, puedes aplicar pruebas con reactivos de opción múltiple, respuesta breve y correlación. Para la fase de comprensión, podrías aplicar pruebas con reactivos de redacción de temas, respuestas restringidas, respuesta breve y ordenamiento. Para la fase de aplicación, reactivos de aplicación, clasificación, relación a dos columnas, ensayo y ordenamiento. Para la fase de análisis, reactivos de ensayo, respuesta restringida, respuesta breve, ordenamiento y falso y verdadero. Para la fase de síntesis, pruebas de ensayo, respuesta restringida, respuesta breve, ordenamiento y clasificación. Y para la fase de evaluación, reactivos de aplicación, clasificación y ensayo. Entonces él nos decía cuáles eran las pruebas útiles en cada fase. Desarrollo mi planeación y ahí es donde juega un papel muy importante la famosa secuencia didáctica, que es parte de estos autores. Porque en el desarrollo que tú hacías con secuencia didáctica ibas abordando precisamente estos niveles. Esta es la secuencia didáctica. La secuencia didáctica no es lo que a veces algunos presentan. Actividades de inicio, actividades de desarrollo, actividades de cierre. Eso no es secuencia didáctica. La secuencia didáctica eran las diferentes actividades que se desarrollaban considerando los niveles de Benjamin Bloom. Y entonces, si tú querías llegar al nivel de análisis en tu objetivo,
desarrollabas una secuencia didáctica con actividades de conocimiento, actividades de comprensión, actividades de aplicación, hasta llegar a actividades de análisis. Y en cada fase aplicabas pruebas de evaluación formativa para que te dijera qué tanto habías avanzado y si podías seguir a la siguiente fase, o dabas retroalimentación en esta fase para que los alumnos siguieran avanzando. Esa era la esencia de la evaluación formativa en Benjamin Bloom, y con estas pruebas concretas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que era la secuencia didáctica de planeación. Es decir, diferentes actividades a partir de los niveles de dominio taxonómico, y dentro de esos niveles o fases, ¿qué pruebas ibas a aplicar para determinar en este proceso si los chicos lo habían logrado o no lo habían logrado? Y entonces es la forma como se planeaba. A partir de la secuencia didáctica, que era esto, diferentes actividades respetando los niveles taxonómicos de Benjamin Bloom, en cada nivel había que aplicar pruebas para ver si el chico podía o los chicos podían seguir o nos deteníamos, porque ahí había algo muy importante que dejó claro Tyler y Benjamin Bloom. El hecho de que a veces, si el chico o los chicos no lograban, por ejemplo, esta fase de conocimiento, lo primero que teníamos que replantearnos era si no habíamos sido nosotros el problema. Es decir, porque quizá tus actividades o tus formas de enseñanza no habían sido las correctas para que ellos lograran ese nivel. Entonces, la evaluación formativa, y ahorita lo veremos, iba en relación a los estudiantes e iban en relación al trabajo de los maestros. Pero esa era la base de la evaluación formativa, y de esa manera se fue avanzando. Ya les decía, posteriormente, en los años 90, se empezaron a manejar estrategias, porque se empezó a hacer una crítica fuerte a las pruebas, que ya las mostré cuáles eran, y de pronto surgieron, bueno, pues que no sea esa formalidad de las pruebas, pero sí pequeñas estrategias que nos ayuden a tener evidencia de si el chico o los chicos están avanzando en razón a lo que proponíamos en ciertos momentos. Y entonces surgieron algunas estrategias importantes, que es la manera última como se está haciendo la evaluación formativa. No significa que ya nos olvidemos directamente de las pruebas. No significa que de vez en cuando a lo mejor apliques una pequeña prueba de complementación o una pequeña prueba de ensayo. Pero ahora lo que se busca es que sea mediante estrategias. Y hay muchísimas estrategias. Aquí, por ejemplo, en el nivel de conocimiento, podemos utilizar la estrategia de manifestación de progresiones, de resbalones de entrada, de escribe rápido. En el nivel de comprensión hay algunas como voltea y apoya, baches en el camino. En el nivel de aplicación, estrategia SOS o acerca de. En el nivel de evaluación, la estrategia de demostración de lo aprendido. Es decir, hay cientos de estrategias con las cuales podemos trabajar, ¿sí? Podemos trabajar, y que lo importante es, sobre todo, pues redefinir el desarrollo de un trabajo que aplicamos ciertas estrategias para ver si los chicos están avanzando o no. Y si no están avanzando, aplicar estrategias de feedback. Porque lo importante en la evaluación formativa es ayudar a que tus chicos sigan creciendo. Y hay una analogía muy importante que maneja Shirley Clark, que me parece muy pertinente para entender lo que es evaluación formativa y lo que es evaluación sumativa. Dice Shirley Clark: imaginemos que nuestros alumnos son plantitas. Cuando hacemos evaluación formativa, es lo que hacemos cuando a nuestra plantita vamos viendo si está creciendo, si está desarrollándose, si se está poniendo bonita.
Y si no, ¿qué hacemos, verdad? Si de pronto vemos que nuestra plantita está amarilla, se está secando, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos agua. En algunos casos le ponemos tierra nueva, le ponemos abono, hasta le decimos palabras bonitas, porque lo que queremos es que nuestra planta florezca. Y es exactamente lo que sucede con los alumnos. Lo que queremos es ver florecimiento en nuestros alumnos. Entonces hay que hacerlo de esa manera. Hay que ponerles abono, cambiarles tierra, decirles cosas amables, motivarlos. Eso es evaluación formativa. ¿Cómo lo hacemos? Con las estrategias. En cambio, la evaluación sumativa, dice Shirley Clark, es cuando solamente medimos y vemos. Bueno, mi plantita se puso amarilla, le doy una semana, si no crece, si se sigue secando, la desecho. Esa es evaluación sumativa, dice Shirley Clark. En la primera, nosotros intervenimos para que florezcan. En la segunda, ni nos metemos, y muchos maestros así no las aplicaban, recuerden ustedes, ¿no? Ese es tu problema. Tú estudia, yo cumplí con dar mi clase. Pareciera ser que aquí, ¿verdad? El jardinero dice, pues yo cumplí con comprarte, con tenerte, crece solita. No, el acto pedagógico todos lo sabemos, es diferente. Por eso es que está de la mano de la evaluación formativa. Y ahí tenemos esta analogía muy interesante. Hay otra analogía que la manejaba Scriven, que es la de la sopa, la del chef y la sopa. Decía Scriven allá en los años 60, aquí Shirley Clark es de los años 2010, pero Scriven decía una analogía muy interesante para diferenciar evaluación formativa de sumativa. Y él decía, la evaluación formativa se va logrando en el proceso para mejorar todo lo que se está haciendo. Y ponía el ejemplo de la sopa y decía, cuando hacemos una sopa, y creo que quienes cocinan saben mucho mejor de esto que yo, cuando hacemos una sopa, durante el proceso de cocimiento, vamos probándola y decimos, bueno, creo que le hace falta hervir más. Entonces la dejamos un poco más. La volvemos a probar, creo que le hace falta sal, le ponemos sal. La volvemos a probar, no, creo que ahora le voy a hacer esto. Y entonces en el proceso vamos mejorando la sopa. Eso es evaluación formativa. En el ámbito de la evaluación sumativa, decía Scriven, es cuando se la llevamos al comensal y le decimos, ¿cuánto le das a la sopa? En un rango de 0 a 10, ¿cuánto le das? Y el que no interviene en nada, dice, le doy 8, le doy 10 o le doy 5. Esa es la diferencia en evaluación formativa. Ayudamos en el proceso para ir mejorando y no dejamos que alguien se nos atrase porque le vamos apoyando y lo mismo sucede con la sopa. No todos los alumnos necesitan los mismos procesos o debemos darle los mismos procesos. Es como la sopa, si de pronto en casa, con todo respeto, ¿verdad? Y ojalá no sea así, pero hay una persona que tiene alguna enfermedad donde no pueda consumir tanta sal, pues entonces hasta yo le mido, ¿verdad? ¿Cuánta sal le puedo poner? Si hay una persona que de pronto tiene alguna situación en la cual la sopa no la pueda comer en ciertas condiciones, pues ahí es donde yo voy balanceando. Esa es la esencia de la evaluación formativa. Entonces ahora las últimas propuestas desde el año 2000 hasta la actualidad es manejar la evaluación formativa con estrategias. Y ya les decía, este librito, ¿verdad? De Black y William, que ese sí, a diferencia del de Bloom, son 25 hojitas nada más, que se puede traducir como dentro de la caja negra, pues nos marca cómo es una investigación que ellos hicieron, en el cual recuperaron mucha evidencia y pusieron en práctica las estrategias en escuelas secundarias de Inglaterra, de Nueva Zelanda y de Australia. Y llegaron a la conclusión que en los grupos donde se aplicaban estrategias de evaluación formativa, el rendimiento de los estudiantes subía y había una diferenciación muy fuerte.
Por eso este libro marcó también un parteaguas importante. Y a partir de él empezaron a generarse muchísimas propuestas, ¿no?, que todavía siguen de la mano, pero en ese sentido, trabajar con estrategias y desde un ámbito de evaluar para ayudar, de evaluar para mejorar durante el proceso. Por ello es que ahora la evaluación formativa se nos pide sea intervenir con estrategias dinámicas y no solo con pruebas. Y eso fue la parte importante. Y nuevamente volvemos a los conceptos concretos. Ya les decía, Black y William lo manejaba. Es aquel proceso que realizan estudiantes, porque aquí viene otra parte importante. No solamente es de los maestros hacia los estudiantes, también los estudiantes participan. Y entonces nos dice para obtener información que pueda ser utilizada para dar retroalimentación. Y si es necesario, modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Porque ya les decía, puede ser que el maestro sea el problema por el cual los chicos no aprenden. Y todos lo sabemos. Hay maestros que sí son el problema por sus formas de trabajo, por sus formas de enseñar, por lo cual los chicos no aprenden. Popham, más cercano a nosotros, tiene un texto muy interesante que se llama, se puede traducir como evaluación transformativa. Yo siempre recomiendo en el caso de ese texto de Popham que ojalá se vaya al texto original en inglés, porque la traducción dejó mucho que desear. Hay cosas que de pronto cuando uno compara, tanto el original en inglés como la traducción al español, hay cosas que cambiaron y dejó mucho que desear. Entonces hay un libro que se llama Evaluación Transformativa, trans-formativa. Y ahí Popham maneja que la evaluación formativa es un proceso utilizado por maestros y estudiantes durante la enseñanza para proporcionar realimentación de tal manera que durante dicho transcurso la enseñanza y el aprendizaje se ajusten, se modifiquen para mejorar el logro académico de los estudiantes. Ahí está la clave de lo que es la evaluación formativa. Por eso ya les decía en este bucle, la evaluación formativa ayuda a mejorar a los alumnos, pero también ayuda a mejorar a los docentes. Entonces todos tenemos una ganancia muy importante en ese sentido de mejoramiento. A todos nos beneficia. Y va muy de la mano del feedback o de la retroalimentación, ¿sí? Pero un feedback dentro de lo que es el assessment, es decir, un feedback positivo, donde uno pueda sentarse junto con los estudiantes para definir los procesos a seguir y que ellos no se retrasen. Esa es la esencia del feedback. Y también para ofrecer feedback hay estrategias muy interesantes. No es nada más decir, pues ahora haz esto, ahora no. Hay que ver las condiciones y las posibilidades y necesidades para ofrecer un feedback. De tal forma que Kay Borg nos ha dicho, Kay Borg tiene un libro muy interesante sobre evaluación formativa y nos dice, la realimentación es el alma y el corazón de la evaluación formativa. Es lo que le hace que se mueva la evaluación formativa. Y es la base para seguir mejorando y seguir trabajando. Porque la evaluación formativa, mejor dicho, la retroalimentación tiene una incidencia en dos aspectos concretos para nuestros estudiantes. En el aspecto cognitivo, porque le ayuda a crecer más, y en el aspecto motivacional, porque sabe que tú le estás ayudando y le estás evaluando para que logre lo que no ha logrado, para que mejore. Por lo tanto, es una evaluación bondadosa. Y esto lo motiva. No es esa evaluación castigadora, punitativa, de que no sirves, no sabes, retírate, dedícate a otras cosas, etcétera, etcétera. Al contrario, es apoyar a los estudiantes para hacerlos florecer. Y esto, pues indiscutiblemente que lo tenemos que llevar al ámbito de la evaluación por proyectos y con enfoque de la nueva escuela mexicana. Primero hay que entonces recapitular, ya para cerrar esta parte. La evaluación formativa no es poner calificaciones. La evaluación formativa es ver
qué tan efectiva es nuestra enseñanza o nuestro trabajo que estamos haciendo. Porque ya les decía, a lo mejor el problema somos nosotros. Y también es ver dónde están nuestros estudiantes y tener la posibilidad de orientarlos hacia los nuevos procesos de desarrollo. Y también ver qué es lo que seguiría a continuación. Lamentablemente, no. La evaluación formativa, ya les decía, ha estado en las últimas reformas educativas, pero me parece que no se le ha dado la atención especial. ¿Por qué? Porque mientras se impulsaba en la reforma se quedaba en escrito y se impusieron los famosos exámenes departamentales, las pruebas estandarizadas, sobre todo Planea y después al mismo tiempo PISA. Entonces, aunque estaba, por ejemplo, en la RIEP 2011, aunque estaba en aprendizajes clave, pues solamente quedó en escrito. Aquí está el acuerdo 648, que si se dan cuenta, coincide con lo que maneja Benjamin Bloom, con lo que maneja Black y William, respecto a lo que es la evaluación formativa. Es un enfoque de evaluar para aprender, pero además permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de los aprendizajes a lo largo de su formación. Ahí está Benjamin Bloom, aunque no lo citan. Ahí está Black y William, aunque no lo citan. Y bueno, ya en lo que es la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, vuelve a recuperar esas cuestiones. Es un proceso formativo. ¿Sí? Es un proceso formativo importante. Tiene una relación pedagógica clave. Pero también su principal función es retroalimentar el proceso educativo a través del diálogo. Y aquí le agrega una parte esencial: retroalimentar mediante el diálogo. Esto no hay que perderlo de vista, porque este es el nuevo sentido que le da la nueva escuela mexicana. Si recupera todos estos procesos teóricos, como ya lo vimos, pero le da ahora este sentido importante, el diálogo, y al final lo veremos, donde los estudiantes y docentes autorreflexionen, identificando logros y elementos por trabajar, ver qué obstáculos se están presentando y trazar acciones de mejoramiento. Si se dan cuenta, es todo lo que la teoría lo ha manejado, y lo dice el acuerdo 140822 en lo que es el punto 6.3 del anexo. Ahí viene, página, si no recuerdo, página 79. Ahí viene esta información. Ahí tenemos la esencia de lo que es la evaluación formativa. Pienso que a veces no es tan necesario andarse metiendo en otras cosas que a veces nada más confunden. Entonces, esa es la clave. Y lo importante es darle seguimiento a esto para hacer una reflexión de esos procesos que se están desarrollando y tener información, Black y William, de las acciones que generan aprendizajes, así como de las carencias, dificultades, propuestas de trabajo académico que como maestras y maestros tenemos, porque nos incluimos en ello. Eso no debemos olvidarlo. Nosotros también debemos estar incluidos en ellos. Y sobre todo para propiciar que la mejora se realice durante los procesos educativos y no cuando concluyen. Ahí está la clave, página 83, 79 al 84. El apartado 6.3 del anexo. Así lo maneja, de manera concreta. Entonces, la evaluación formativa se viene manejando ya en la nueva escuela mexicana, tanto en el programa analítico, donde se expresa, pero sobre todo en el trabajo por proyectos comunitarios. En el programa analítico, en lo que son el apartado de las sugerencias de evaluación formativa. Ahí debemos dejar en claro cómo vamos a evaluar formativamente, ¿sí? Formativamente. Y pues de ahí podemos retomar lo que también en algunos textos de la SEP nos ha manejado y que coincide claramente con lo que se expresa en el anexo del acuerdo 140822. Y también podemos poner cómo se va a llevar a cabo la evaluación sumativa y la acreditación, que al final trabajaré esta parte. Entonces, en cuanto al desarrollo de proyectos comunitarios,
Pues bueno, podemos utilizar cientos de estrategias durante el desarrollo de los proyectos para poder ver si los chicos están avanzando o no. Y ya hay colegas, esto es de un colega, ¿no? De un colega que me prestó su planeación, cómo de acuerdo a los diferentes momentos del desarrollo del proyecto que les propone la SEP, él aplica ciertas estrategias. Por ejemplo, en el momento de identificación, que es de los primeros del proyecto, dice aplicar estrategias de evaluación formativa, fichas de resúmenes y preguntas. Para la sesión 2 del desarrollo del proyecto pone reflexionar los alcances de cada proyecto y cómo benefician a la comunidad mediante un cuadro de doble entrada. Esas son algunas de las estrategias. En el momento de recuperación, por ejemplo, ¿no? Pone estrategia de formación, de evaluación formativa, analogías para la comprensión. Entonces vean cómo en los diferentes momentos podemos aplicar estrategias de evaluación formativa. Aquí está el momento de planificación, el momento de acercamiento. Aquí su estrategia fue cóctel de frutas. Aquí en esta, ¿verdad? Aquí al cerrar, y de esto hablaré también en un momento más, al cerrar aplicó una evaluación integral formativa mediante una rúbrica. Entonces, en los diferentes momentos podemos aplicar de tal manera, por ejemplo, que si en el momento de identificación se desarrollaron todas estas experiencias de aprendizaje, aplico mi estrategia y checo que muchos de mis alumnos no han logrado lo que se pretendía para este momento, tengo que recuperar nuevamente este proceso dándoles feedback, ya sea algunos o ya sea todos, porque no puedo pasar al siguiente, que en este caso sería el de recuperación, si no quedó bien logrado este. Eso es lo que busca la evaluación formativa. Y en proyectos vuelve a estar ahí de manera concreta. Y aquí los tenemos, ¿no? Aquí los tenemos, lo que la SEP nos ha propuesto. No me voy a mover en otras propuestas, más bien lo que la SEP nos ha propuesto. Y entonces nos dice, hay fases del desarrollo de un proyecto. Y bueno, la primera, planeación, con estas etapas, identificación, recuperación, planificación. En cada una de ellas puedo aplicar la desarrollo, ¿no? O que la desarrollen los chicos. Ya para cerrar, aplico una estrategia de evaluación formativa para ver si se avanzó o no se avanzó, si se logró esta etapa o no se logró. Si no se logró, doy retroalimentación, cambio mis experiencias de aprendizaje, porque en proyectos el maestro ya no enseña, define experiencias de aprendizaje. Si veo que sí se logró, entonces paso a la siguiente etapa. Desarrollo todas las experiencias de aprendizaje planeadas y entonces evalúo formativamente al cierre para ver los logros y ver si puedo pasar a la etapa de planificación o no, o doy retroalimentación para que quede bien lograda. Y así, cierro esta fase y puede ser que en el cierre de esta fase aplique una estrategia importante de evaluación formativa mediante una rúbrica. Como cierre de fase, de fase. Y así en cada una de ellas. Puedo inclusive en el cierre del proyecto total aplicar una rúbrica más amplia para poder ver los avances que se tuvieron. Pero en cada una de las etapas voy aplicando estrategias de evaluación formativa para ver si se logró o no se logró lo que se pretendía. Y aquí hay algunas estrategias que se pueden aplicar. 3 balones de entrada, señales de mano para la comprensión, organizadores gráficos para la comprensión, tarjetas de salida, interrogación reflexiva, entrada de diario, rueda de ideas, etc. Respecto a planeación. En acción, teatro del lector, 4 esquinas, dados, REREC 2, decisiones, dar la vuelta, prisma y así. Hay muchísimas estrategias e inclusive ustedes como docentes las pueden tener y las pueden desarrollar. Pero lo importante es aplicarlas
para ver qué tanto logramos en cada etapa y ver si avanzamos, seguimos o no seguimos. Y si no seguimos porque vemos que hay muchas cosas que hay que mejorar, aplicar feedback. Esa es la esencia. Y dentro de ellas, las rúbricas se destacan. Las rúbricas se destacan. Desde mi punto de vista, las rúbricas son el mejor instrumento ideado dentro de la evaluación formativa. Pero hay que también saber diseñar y trabajar con rúbricas, porque a veces nos encontramos cosas que no llevan las rúbricas. Las rúbricas llevan 4 o se componen de 4 elementos. Una descripción de la tarea, que a veces muchos no la toman en cuenta, una escala cualitativa, las dimensiones de la tarea desglosadas y los famosos descriptores. Entonces, la rúbrica se convierte en el mejor instrumento de evaluación formativa integral y se puede aplicar, no se aplica en cada momento, se puede aplicar en cada cierre de fase o al final del proyecto, Y bueno, pues todos sabemos, la rúbrica se hace de manera muy simple, en un cuadro de doble entrada, donde ponemos en una primera parte la tarea. Esta es muy importante, la tarea, y esa es una de las partes que más se obvian en muchas rúbricas. No se pone la tarea, y es importante porque de la tarea salen los diferentes criterios, y ya después se pone lo que es la escala. Lamentablemente algunos, en este afán de querer calificar, las rúbricas no son para calificar, quieren ponerle número a estos aspectos. Y no, las rúbricas no llevan número. Si le pones número, automáticamente deja de ser rúbrica. Entonces aquí van los valores cualitativos y después los descriptores, de tal manera que se presenta tu rúbrica completa. Sí, ahí tenemos ejemplos de rúbricas. Pero nuevamente, la rúbrica no es para calificar, es para evaluar y entonces, a partir de lo que surja aquí, ayudar a nuestros alumnos. Y no llevan números, porque si le quieres poner números o que las quieres utilizar para calificar, podrías estarlas convirtiendo o podrías estarlas confundiendo en algo que algunos manejan como matriz de calificación. Pero una cosa es rúbrica y otra cosa es matriz de calificación. Y aunque son un poco parecidas, la rúbrica es del ámbito formativo y la matriz de calificación es precisamente para eso, para calificar. Entonces, no confundir rúbricas con matrices de calificación. Son cosas completamente diferentes y con sentidos diferentes. Y cierro entonces con esto. Ya me extendí mucho, pero cierro con esto. Un aspecto adicional, el sentido que le da la nueva escuela mexicana a la evaluación formativa. Ya vimos los grandes autores. Ahora, ¿cómo lo replantea la nueva escuela mexicana? Y ya les decía, un aspecto esencial, el diálogo. Y lo retoma de Paulo Freire. En una esencia que todos conocemos, en una esencia que lo hemos manejado. Primero, pensar, no regresar a lo anterior. A esas formas de que la evaluación formativa es para calificar, es para clasificar, no, eso ya hay que superarlo. La evaluación formativa tiene un nuevo sentido. Y en el ámbito de la nueva escuela mexicana, con la base freiriana, nos dice Paulo Freire, evaluador es igual a evaluado. No es que A evalúe a B, o no es que el maestro evalúe al alumno. Es el alumno y el maestro evaluando juntos el proyecto, las actividades, las experiencias de aprendizaje del proyecto, su desarrollo, sus obstáculos encontrados, los errores o equívocos. Por lo tanto, se convierte en una evaluación dialógica y se convierte en una valorización problematizadora de lo que se hace. Esa es la esencia y el sentido que ahora se le da.
pero también implica una evaluación colaborativa a partir de los proyectos comunitarios, donde los mismos participantes se convierten en aquellos que van valorando. Ya no es de que yo como maestro les voy a decir si está bien o está mal. Todos tenemos que aprender y ahí está la idea del diálogo. Aunque a veces partimos del sentido de que yo soy más, yo puedo más. No, no es así. Tenemos que replantear esa esencia de desarrollo. Y también, pues, este proceso dialógico, que significa que todas las partes interesadas tienen la oportunidad de expresar sus opiniones, perspectivas y conclusiones sobre el proyecto. Por lo tanto, hay que escuchar a todos nuestros estudiantes o a los que participen en el proyecto, porque esto va a llevar a una reflexión crítica desde Freire sobre lo que se ha realizado, qué ha funcionado bien, qué no ha funcionado, qué tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer de otra manera. Esa es la esencia del sentido nuevo de la nueva escuela mexicana, para identificar estos obstáculos y no solamente centrarse en los resultados positivos, sino también abordar los obstáculos y los errores, asumiendo una actitud abierta y honesta hacia los desafíos que nos permite un aprendizaje más profundo y una mejora continua del proyecto. Este es el nuevo sentido que tenemos con la reforma 2022 y nos va a permitir seguir problematizando en la acción y la transformación, porque eso es lo que busca la nueva escuela mexicana, transformar la vida comunitaria de nuestros estudiantes, la esencia de lo que es el trabajo. Entonces ahí está el enfoque crítico de Paulo Freire en relación a la evaluación formativa. No significa que los otros autores ya no estén, no, le agrega esta parte sustancial del diálogo desde la perspectiva de Paulo Freire. Y con ello podemos seguir creciendo y aprendiendo continuamente, porque todos nos involucramos en un proceso de evaluación y reflexión que fomente una cultura de mejora continua y adaptabilidad para la transformación de nuestra esencia. Ese es el sentido. Y cierro con esto, porque pues sé, ¿no?, que al final de cuentas, y así es lamentablemente, ¿verdad? Me he encontrado algunos lugares donde dice, bueno, sí, mucho choro, y después, ¿qué? A mí mi director va a estar como cuchillito de palo pidiéndome los números. Sí, yo a veces digo, da al César lo que es del César. Dale a tu director sus números, pero tú lleva y promueve procesos de evaluación formativa. Entonces aquí viene la clave importante, la evaluación sumativa, que también la marca la nueva escuela mexicana. ¿Cómo pasar de la evaluación formativa a la evaluación sumativa? Bueno, a este proceso, Benjamin Bloom le denomina, y luego ya se retomó mucho por algunos autores, sobre todo franceses, le denomina el proceso de certificación. Ojo, este es un proceso pedagógico formativo. Este es un proceso administrativo. Por eso les decía, da al César lo que es del César y dale a tus directores, a tus supervisores sus números. Eso es la diferencia. Esto se hace junto con los alumnos o los que participen en el proyecto. Esto se hace con la parte administrativa. Si es que tus directores no se involucran en los proyectos, que debieran involucrarse. Entonces, esa es la gran diferenciación. Esa es la gran diferenciación. Y bueno, la SEP ha sido muy clara y nos ha marcado 3 procesos durante el año escolar. Tú de agosto a noviembre realizas evaluación formativa. En noviembre pones o asientas calificaciones. Llegas nuevamente en enero y ahora en marzo, ¿verdad? Recién asentaste calificaciones. Pero durante estos procesos, lo único que hiciste fue llevar y aplicar estrategias de evaluación formativa. Y es hasta estos momentos, julio, marzo y noviembre,
donde aparecen las calificaciones. Mientras tanto, no tienes que manejar calificaciones. No tienes que manejar, no hay para qué. No hay para qué. Y aquí viene lo importante, entonces, ¿qué criterio sigo? Y lo maneja Benjamin Bloom. El criterio es tu juicio subjetivo. Pero además Benjamin Bloom maneja una trampita muy interesante. Bueno, yo le llamo trampita. Y él dice lo siguiente: si en verdad aplicaste evaluación formativa, estrategias de evaluación formativa, durante este proceso, es un hecho que no dejaste que tus alumnos se retrasaran o no lograran lo que pretendían. Por lo tanto, dice, y así lo expresa Benjamin Bloom, la gran mayoría de tus alumnos, como no dejaste que alguno se retrasara, se desfasara, todos van logrando lo que tú buscas en las etapas ahora de los proyectos, dice Benjamin Bloom, en este momento cuando te pidan tus literales o tus números, la gran mayoría tendrá los más altos. Puede ser que alguno por ahí de pronto no vino, nunca asistió, vino 3 veces en el trimestre, nunca se comprometió, etcétera, etcétera. Ahí dice Benjamin Bloom, delibéralo con la parte administrativa. ¿Cuánto le pondrían a ese alumno? Y el director puede tener otra visión de los problemas que tiene ese alumno, por lo cual no vino. Pero la gran mayoría, para nosotros, se estará moviendo entre 9 y 10. Y no implica mayor problema. Si en verdad trabajaste con evaluación formativa, lo que menos te debe preocupar es el número. Pero ya les decía, el problema es que nos metieron tanto en la cabeza que lo principal es el número, y más aún, algunos actuamos como verdaderos ejecutores y a veces decimos, no le voy a dar el 10 porque no se lo merece, porque no, no, por favor, somos maestros, somos maestras, no podemos llegar a ese tipo de cosas. Eso que lo hagan los que buscan excluir de la escuela, claro. Si tú eres alguien que quiere actuar como un sujeto que excluye, pues ahí está una base importante y para eso se utiliza. Pero la evaluación formativa no tiene ese sentido, y menos aún con el sentido de diálogo crítico y reflexivo que la nueva escuela mexicana retoma desde Freire. Ahí está la clave. Por lo tanto, y ahora sí cierro, la evaluación formativa es el camino. Una evaluación que nos ayude a reflexionar, una evaluación amorosa que dé vida a nuestros alumnos, no que los marchite, sino que los haga florecer, que los lleve a un aprendizaje y una formación más amplia, una evaluación que los proteja y los defienda, porque lo que queremos es, y lo dice la nueva escuela mexicana, ciudadanos democráticos felices. Entonces no los jodamos con las calificaciones. Cierro, muchísimas gracias por su atención y con esto cerraría. Muchas gracias. Maestro, pues muchísimas gracias por compartirnos una muy clara visión para el desarrollo de una cultura de la evaluación formativa. Pues hay muchísimas inquietudes por parte de los asistentes, pero el tiempo nos apremia y vamos a darle paso nada más a algunas preguntas y las demás se las vamos a pasar a sus redes sociales, maestro. Primer pregunta: ¿cómo pueden los directivos acompañar y lograr el cambio de paradigma del personal docente para que la evaluación formativa se convierta en una práctica cotidiana y reflexiva en el aula? ¿Contesto o me dices algunas otras? Le digo otra, maestro. Sí, gracias.
¿De qué manera contribuye la evaluación formativa al desarrollo integral de los estudiantes según los principios de la nueva escuela mexicana? Y por último, ¿cómo explicarle esto a la madre de familia de la alumna que participará en la Olimpiada del Conocimiento? Sí, pues iniciaría yo con esta última. Hay que eliminar las Olimpiadas del Conocimiento. Desde esta visión de evaluación formativa, no tienen razón de ser. Hay que eliminarlas. Así como les decía, hay que eliminar UCICAM, hay que eliminar PISA. Habrá que ver qué es lo que fomentan. Fomentan exclusión y desigualdad. Si tú como docente, como maestra, maestro, piensas que la escuela es para eso, ahí está. Hay que eliminar los famosos tableros de buen desempeño, de calificación, no recuerdo cómo le llaman, ¿verdad? Estas tablas que ponemos al final del ciclo escolar, donde está el alumno de más alto, de más alta promedio, ¿no? Hay que eliminar eso. Ponte y sé empático con los que no van a las Olimpiadas del Conocimiento. Ponte y sé empático con los que no salen en el cuadro de honor, que son la gran mayoría. Entonces son, desde mi punto de vista, estrategias para la exclusión. Y lo podemos debatir porque también hay una propuesta muy interesante de análisis sobre ello. Pero nosotros estamos en un proceso. Estas formas son para excluir. Y no nada más es una exclusión escolar, es una exclusión social. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso, desde mi punto de vista, ojalá y se eliminaran. Tienen un énfasis más empresarial, tienen un énfasis de formar para el trabajo. Pero bueno, eso es lo que en otro momento pudiéramos dialogar. Los padres de familia, sí, indiscutiblemente, y bueno, ya no lo toqué, ¿verdad? Pero lo podemos tocar. Es un factor muy importante. Hay que también crearles una nueva cultura, porque ellos van en la idea, ¿no? A ver, maestra, a mí no me salga con que aquí mi hijo, mi hija tiene que ponerle más atención a esto, que debe esforzarse en las vacaciones. No, no, a mí dígame si pasó o no pasó y cuánto sacó. Inclusive hay un video muy triste que estoy seguro que lo conocen porque sucedió aquí en la ciudad de Toluca, de cómo un padre de familia le exige a la maestra que le ponga 10 al alumno. Y como la maestra lo único que le dice, pues hágame un oficio donde me lo solicita y yo le pongo 10, bueno, la empieza a golpear, ¿no? Son cosas muy tristes y es a lo que nos ha llevado el número. Dicen los franceses, hay libros muy interesantes de algunos franceses, el número deshumaniza y es lo que vemos. Y aunque lo estamos viviendo, lo seguimos defendiendo, ¿verdad? Porque nos machacaron esa idea, nos las tatuaron permanentemente. Entonces hay que crear una cultura con los padres. Tenemos ahorita esto que podemos utilizar. Oigan, estamos en una nueva propuesta, una nueva reforma. Las cosas ahora son así, se trabaja por proyectos, los proyectos implican esto y la evaluación es de esta manera. Hay que irse olvidando de los números, hay que crear una cultura y nos corresponde a nosotros como docentes. Y también inclusive hasta con directores, ¿no? Que va muy en relación a la primera pregunta. Porque a veces, bueno, y a veces los directores hasta se defienden y dicen, es que el problema no soy yo, el problema es el supervisor, la supervisora. No, aquí lo importante, como bien dice la pregunta, si en verdad son compañeros en este proceso, ¿qué significa acompañar? Y ese es el papel, está determinado ya también por acuerdos, hacer acompañamiento. Si en verdad son compañeros, es que compartimos el pan. Y significa precisamente que entre todos tenemos la misma responsabilidad. Por eso no hay que vernos como administrativos los directores o las directoras. Somos más sujetos que estamos por el bien de los estudiantes, no para presentar resultados estadísticos, mejor dicho. Entonces, pues esa es otra de las claves. Hay que crear una cultura. Esto que vimos de las calificaciones fue una cultura que se creó casi durante 120 años, pero se remarcó en las últimas 3 décadas. Tenemos con la nueva escuela mexicana la oportunidad de crear una nueva cultura que no solamente tiene que ver con la evaluación, sino una cultura de una escuela diferente, de una educación diferente.
Y eso es lo que busca la nueva escuela mexicana. Entonces es necesario volver a recuperar, como bien lo dice, ¿verdad?, sus principios. Entonces hay que recuperar humanismo mexicano, respeto a la dignidad humana, un respeto a la dignidad humana. El número lo que menos hace es respetar la dignidad humana. Y eso hay que cuidarlo mucho, porque puede ser que estemos excluyendo, estemos cometiendo errores y no estemos atendiendo los principios de la nueva escuela mexicana. Lo que puedo decir, estimada maestra. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.